¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del Ministerio Séptimo Milenio. Ustedes saben que los últimos tiempos, los últimos videos, hemos estado estudiando específicamente cómo es el carácter de Dios, cómo es que Él se manifiesta a nosotros y qué relación tiene con sus criaturas, con su creación. Y el video pasado, justamente el anterior, estuvimos hablando sobre Saúl y vimos un caso curioso donde la Biblia en un libro y en un determinado versículo nos dice, Dios mató a Saúl. Y nosotros podríamos habernos quedado tan solo con eso. Sin embargo, después la misma Biblia, en otro libro, en otro versículo, nos dice que Saúl se arrojó sobre su espada y se quitó la vida. Entonces, si creemos que la palabra de Dios es verdad, tenemos que aprender una lección de esta situación y cuando estudiemos, aprender a traer toda la evidencia para recién ahí sacar una conclusión. Y esta vez les traigo una situación parecida que se encuentra en el libro de Números, capítulo 15. Les pido que me puedan acompañar. Es una situación un tanto fea, un poco violenta, ¿sí? Números 15, versículos 32 en adelante. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña el día de reposo, en el día sábado. Y los que le hallaron recogiendo la leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Entonces, a continuación, el versículo 35 es la parte importante. Nos dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campo o fuera del campamento. Alguien que iba a juntar leña para hacer fuego, algo que el Señor había ordenado, aconsejado que en día de reposo no debía hacerse. El pueblo lo encuentra haciéndolo, lo encuentra pisoteando el día sábado, por así decirlo, y viene Dios y dice, mátenlo con piedras, sáquenlo del campamento y le tiran piedras hasta que se muera. Ahora, esto puede llegar a traer muchas preguntas a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Es esta la actitud de un Dios de amor? ¿Puede ser que Dios haya sido un Dios duro en el pasado y que ahora Él haya cambiado, que se haya enternecido, que tenga más paciencia, que antes quizá el límite de su paciencia fuera mucho más corto como para después reaccionar? Sin embargo, nos enfrentamos a múltiples problemas si queremos adoptar esta posición. El primero y el principal es que la palabra de Dios nos dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el segundo problema es que también la palabra de Dios nos dice, en palabras textuales de Cristo, yo he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, la misión que yo vine a hacer la he cumplido, yo le he mostrado quién eres tú. Y sabemos que Cristo nunca mató a nadie. Y vamos a ver incluso también más adelante, para poder explicar este caso, una situación similar que le tocó pasar a Jesús con respecto al apedreamiento. Entonces tenemos por ahora el caso de esta persona que infringe las reglas del día de reposo y la Biblia nos dice que Dios manda a que se lo apedree. Ahora, aparentemente o a simple vista hay una contradicción con lo que dice Éxodo 20:13. Yo no lo voy a buscar porque lo sé de memoria, es uno de los 10 mandamientos que dice no matarás. La pregunta es cómo Dios dice no matarás y después ordena a un hombre que junta leña, o sea, no mató a nadie, no violó a nadie, juntó leña, o sea, incumplió las reglas de cómo se debe guardar el sábado.
cómo este mismo Dios que primero dice no matarás, ahora dice mátenlo, pero que sufra, porque el apedreamiento es una de las muertes más crueles, más lentas y más dolorosas. Se puede llegar a pasar varios tipos de situaciones físicas antes de perder la vida, ¿sí? Donde uno puede estar consciente y vivo sufriendo de los peores horrores que alguien pueda vivir en esta vida. Entonces, vamos a buscar quizás algunos otros textos que nos ayuden a comprender este que hemos leído. Y el siguiente versículo se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 24, donde también vamos a encontrar otro caso de apedreamiento. Levítico, capítulo 24, versículos del 13 al 17. Dice que cuenta la historia esta, ¿no es cierto? Que había un hombre que estaba discutiendo, este hombre había venido de Egipto, tenía ascendencia egipcia, estaba peleando con otro israelita y en la pelea realiza una maldición en donde incluye también el nombre de Dios. Ni quiero pensar qué es lo que dijo, pero hizo un insulto que incluía el nombre de Dios. Entonces, el texto, ¿sí?, que nosotros vamos a leer cuenta lo siguiente. Levíticos 24, del 13 al 17. Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del real o fuera de campamento. Y todos los que le oyeron, ¿sí?, decir esa blasfemia, todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así como al natural, como al extranjero, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, Dios dice: apedréenlo, pero ojo, cualquiera que hiera de muerte a alguien también tiene que morir. Es difícil de comprender qué es lo que Dios está diciendo. Entonces ahí es donde empezamos a preguntarnos: ¿será que de verdad es la voluntad de Dios que un ser humano apedree a otra persona, que le quite la vida de una forma tan horrorosa? ¿Por qué Dios está haciendo que los hombres sientan esta contradicción, que sus sentidos, que sus pensamientos se vean contrapuestos? Me manda a apedrearlo, pero si yo lo apedreo también tengo que morir. Y en definitiva, entonces, todos los que apedrean al que tiene que morir deben ser muertos, pero tienen que venir otros que maten a estos, y como esos también quitaron la vida, también tienen que morir. O sea, el último que apague la luz. Nadie podría matar a nadie, porque en definitiva tiene que haber alguien que aplique ese primer castigo y todos terminaríamos muertos. Es como un absurdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? Yo les voy a dejar en la descripción un video que ustedes pueden volver a estudiar, que ya hemos sacado en el pasado, que trata de las ordenanzas no buenas, donde Dios le dice a su pueblo: yo le he dado ordenanzas no buenas por las cuales no pueden vivir. Se trata de que Dios le da a los hombres lo que ellos tienen en su corazón, y se los da. Y les pongo algunos ejemplos generales. Dios no quería que Israel tenga reyes. Sin embargo, es Dios quien elige el primer rey. Cuando Él podría haber dicho: yo no quiero rey, arréglenselas ustedes. Sin embargo, Dios les da un rey y elige quién va a ser ese rey. También tenemos el tema de la carne en el desierto, protestando: yo les estoy dando el pan del cielo, no quiero que se alimenten de carne. ¿Ustedes quieren carne? Bueno, está bien, ahí están las codornices, coman carne. También pasa lo mismo con la conquista de Canaán. Dios les dice:
suban y tomen la tierra. En un año, la misma tierra, la naturaleza, las avispas, los tábanos, van a echar a las naciones que viven. La misma tierra los va a ir vomitando porque ellos han alcanzado el máximo de iniquidad que alguien puede tener. Han llenado la copa. Entonces la misma tierra va a ministrar para que esos pueblos se corran. No les dijo vayan y maten a los habitantes. Sin embargo, el pueblo lo primero que hace es mandar 2 espías para que miren la contextura física de las personas y que digan, no podemos vencer, son gigantes. Pero si yo no les dije que vayan a tomar la tierra por medio de la fuerza, les dije, suban y tómenla porque la naturaleza se va a encargar. Sin embargo, después vemos que constantemente, en el camino de la guerra y la conquista, Dios les da instrucciones de cómo hacerlo. Sin embargo, Él no quería que lo hagan de esa manera. Esto es lo que la palabra de Dios llama las ordenanzas no buenas. El hombre elige un mal camino, pero aún así Dios es tan misericordioso que lo guía por ese camino que el hombre eligió. Y tenemos en la misma Biblia, ustedes pueden leer en el Éxodo, casos donde, por ejemplo, Moisés, antes de que pudiera salir el pueblo de Egipto, tenían que hacer determinada cosa y Moisés tiene miedo o pregunta si los mismos egipcios no nos iban a apedrear. Entonces esto significa que el pueblo de Israel toma la costumbre del apedreamiento, de la ejecución de personas, lo toma de naciones paganas, lo toma de Egipto. No es algo que Dios haya inventado como una ley suya, porque de hecho va en contra de su mismo carácter, del no matarás. Incluso podemos, si quieren ver otros textos, por ejemplo, como Mateo 26, 51 y 52, una enseñanza de Jesús, ¿sí? Mateo 26, 51 y 52, donde tenemos a Pedro, ¿sí? Queriendo evitar que los soldados lleven preso a Jesús, saca su espada y le corta la cabeza al secretario o al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. El que hierro mata, a hierro muere. Es un principio bíblico. Entonces, Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios no se contradice. Dios no puede decir, ve y mata a alguien si te está enseñando primeramente que no es parte de su forma de ser matar y que hay un principio que dice que si matás también vas a morir. ¿Se entiende? La conclusión de todo esto es que Dios les da a ellos lo que ellos quieren. Ellos quieren ser rígidos con sus reglas y eligen también en qué situaciones, porque fíjense que en el ejemplo que vamos a ver ahora de Jesús con la mujer adúltera, no encuentran al hombre que cometió adulterio, traen a la mujer para apedrear a la mujer. Entonces también en ciertas ocasiones, no solamente en el corazón de ellos había violencia, ellos querían la muerte como castigo, sino que también elegían en qué casos había que infringir ese castigo. Con las mujeres que, por ejemplo, se casaban y decían que eran vírgenes y en realidad después no lo eran. ¿Por qué no hacían lo mismo con los hombres? Se dan cuenta que hay todo un tejido por detrás que no tiene que ver con el carácter de Dios. Vamos a buscar en la Biblia ahora Juan capítulo 8, versículos del 2 al 11. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 2 al 11. No voy a leer todos los versículos porque ustedes conocen la historia. Los judíos traen una mujer que delante de Jesús para probarlo, que fue encontrada en adulterio, ¿sí? Y la prueba que le hacen es, Señor, en la ley de Moisés se nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La prueba era que Jesús estaba en una encrucijada. Si Jesús decía que era mentira, lo iban a acusar de ir en contra de la ley.
Pero si Jesús decía, sí es correcto, apedréenla, Jesús iba a ser castigado por los romanos porque solamente estaba en mano de los romanos dar la pena de muerte. Israel estaba bajo las órdenes del Imperio Romano. Entonces, veamos cómo Jesús responde, ¿no es cierto?, a esta acusación donde lo estaban tentando, ¿no es cierto? Sin embargo, se nos dice que Jesús, sin decir nada, se arrodilla en la tierra y empieza a escribir con su dedo. Y en los que creen en los escritos de Ellen White, ella cuenta, la sierva del Señor cuenta, que lo que estaba escribiendo Jesús con su dedo eran pecados que todas esas personas que venían queriendo apedrear a la mujer adúltera tenían ocultos. Entonces Jesús escribía, y de repente les dice, adelante, si eso es lo que manda la ley, pero el que esté libre de pecado de ustedes, arroje la primera piedra. ¿Por qué van a hacer diferencia? Si alguno de ustedes juntó leña en sábado, también tiene que morir. Si alguno de ustedes ha matado a su hermano, tiene que morir. Y recuerden que el asesinato empieza en la mente, no solamente al utilizar un cuchillo. Entonces, si alguno de ustedes es asesino en su mente, también tiene que ser apedreado. Eso es lo que estamos como descaseteando de lo que Jesús quiso decir. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, dice que se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo. Pero que de a uno, ¿sí?, empezaron a irse. Yo me imagino tirando las piedras y pensando en sus propios pecados, pensando en que quizás ellos también son merecedores de la condena, se van uno por uno. Y entonces el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, y fíjense, esto es muy interesante, ni yo te condeno, vete y no peques más. A nosotros se nos ha enseñado de forma correcta que a Cristo fue dado el juicio por parte del Padre. Sin embargo, Jesús dice, ni yo te condeno. Jesús tiene la potestad para condenar, pero Él mismo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para salvarlo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y agregando un poco a esto, me gustaría leer un último versículo que se encuentra ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ¿sí?, versículos 44 en adelante. Juan 12, 44, donde en mi Biblia están las letras rojas porque son palabras de Jesús, ¿no? Y Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? Es la pregunta. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Acá Jesús no está hablando solamente de palabras, sino que está hablando de lo que Él testificó, de lo que Él habló con su propia vida. Él no vivió de su cuenta, Él vivió la vida del Padre, vino a mostrarnos el carácter del Padre. Y lo que Él nos mostró fue que ante un caso donde la ley aparentemente exigía apedrear a una persona, Jesús le dice, ni yo te condeno, porque yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Pero también Jesús dice algo, el que no oye mis palabras, las palabras mismo los van a juzgar. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, la palabra de Dios dice,
la maldad matará al malo. Dice que la maldad es como fuego que va a consumir el alma y el cuerpo de los malvados. Y también en la descripción, si quieren, yo les voy a dejar un enlace donde hay un estudio completo sobre cómo es el fin de los malvados y cómo es el fin de Satanás. Pero lo que acá tenemos que entender es que Jesús dice, ni yo te condeno, yo no te juzgo porque yo no vine a juzgar, pero sí vengo a contarte cómo es la cosa. Dios es vida y Dios es vida eterna, y no escuchar mis palabras, no recibir mis palabras, no atender a lo que es Dios, a la vida de Dios, es elegir un camino que termina en la muerte, porque la muerte es la ausencia de Dios, es donde no está la vida. Pero podemos ver que otra vez, así como en la historia de Saúl, esta ley de apedreamiento está solamente vista de una forma parcial por la mayoría de las personas que alegan a este tipo de textos para decir que Dios es un ser que es capaz de apedrear en la cabeza a una persona que está juntando leña. Hay personas que creen eso y alegan a este tipo de textos, no trayendo todos los demás, no trayendo las palabras de Jesús, no trayendo la vida de Jesús, no trayendo el contexto histórico de dónde viene el apedreamiento. Usan todo eso para mostrar el carácter de Dios de una forma totalmente distorsionada. Y no digo que esto sea a propósito, digo que todos somos ignorantes en cuanto a la palabra de Dios y debemos pedir sabiduría para que Él nos ayude a conocerlo, para que Él nos muestre, por ejemplo, queremos estudiar cierto tema bíblico, que Dios nos muestre todo lo que hay en su palabra con respecto a este tema. Pero si me permiten, me gustaría ahora hacer una pequeña reflexión, pero para eso quiero presentarles a mi hijo. Si me dan un segundo, ahí voy a volver con mi hijo varón. Bueno, él es Eliel, es mi hijo, tiene 2 años. ¿Cuántos años tenés? 2. Bueno, supónganse, quiero ponerlos en una suposición, que Eliel crece, se hace un hombre y empieza a elegir los malos caminos. Eliel decide ser un ladrón, matar gente, violar, empieza a ir por el mundo de la droga, estafa a quien va por el camino. Yo tendría derecho a tomar a mi hijo, sacarlo de mi casa y matarlo, tirándole piedras. ¿A ustedes qué les parece? Si hoy a nosotros, vamos a tirar la piedra por allá porque es muy pesada, si hoy en día esa forma de condena, incluso entre la gente que no tiene a Dios, es considerado algo bárbaro, algo prehistórico, en contra de todos los derechos humanos, saben que la Biblia nos habla de que Dios a nosotros nos considera como sus hijos, o sea, somos sus hijos, Él nos creó, nos hizo con sus manos. Si para nosotros no nos entra en la cabeza, por más mal camino y por más malo que se pueda haber vuelto un hijo, no nos entra en la cabeza acabar con su vida a piedrazos, ¿por qué entonces creemos que sí Dios es capaz de hacerlo? Y encima escuchamos argumentos como, bueno, pero Él lo hace con amor, Él te mata con amor, en Él hay amor, haga lo que haga, hay amor. ¿Querés ir con mamá? Sí. Bueno, chao, decí. Chao. Chao. Ahí está, ve con mamá. ¿Por qué pensamos que Dios, o que nosotros somos mejor que Dios, por así decirlo, ¿no es cierto? Nosotros vemos que la ley de Dios es un conjunto de reglas y se nos pone en la cabeza la idea de discutir, por ejemplo, si Dios debe sujetarse a esas reglas. ¿Será que Dios cumple esas reglas o por ser Dios está por sobre las reglas? La noticia que yo hoy tengo para contar es que Dios no ve los 10 mandamientos, no ve toda su ley como un conjunto de reglas, porque no es algo que a Él se le ocurrió
y empezó a escribir una por una. Dios lo que hizo fue describir en palabras su forma de ser. Y entonces, si en un mandamiento Él puso no matarás, es porque Él no lo hace. Y por medio de la ley te está contando que es una característica de Él, ¿sí? Que la muerte es algo que no está dentro de su mente, que no está dentro de su corazón y que no forma parte de sus herramientas, y mucho menos para utilizarla sobre sus hijos, por más malos que sean. Él lo que hace, y también envió a Jesús a explicarlo, es mostrarnos cuáles son los caminos, mostrarnos que de Él mana la vida y que si nos mantenemos a su lado vamos a tener vida eterna, y que si elegimos ir por el otro camino, allá se encuentra la muerte. ¿Y quién es el que da la muerte? El pecado. El pecado es quien paga con la misma muerte. La lección es: estudiemos la Biblia de forma completa, traigamos todos los versículos y todos los principios para poder sacar una conclusión. Porque imagínense que enseñar sobre un Dios falsificando su carácter y falsificando sus atributos es algo que es muy grave. No solamente grave en cuanto a la falta que nosotros cometemos, sino también en la influencia que generamos en los demás. ¿Qué estamos enseñando a un Dios que está dispuesto a matarte por juntar leña en sábado? A un Dios que está dispuesto a asesinarte por haber cometido adulterio. ¿Eso enseñamos? ¿O enseñamos a un Dios que envió a su Hijo al mundo para salvarlo y no para condenarlo? ¿Enseñamos que de verdad Dios nos ama como a sus hijos? ¿O simplemente somos criaturas con las que Él en cualquier momento puede perder la paciencia y terminar con nuestra vida? Es para meditar. Les deseo muchas bendiciones y que el Señor nos pueda dar sabiduría para poder entender su palabra así como Él la ha dado.